De las historias de héroes y criaturas que se pueden contar alrededor de la guerra de los ancestros, hay pocas que sean tan tristes y crueles como la historia que te contaré a continuación. Hoy te contaré la triste historia de Rochan. Casi nadie recuerda ya que Rochan alguna vez fue una criatura como cualquier otra, que anhelaba por sobre todo poseer un objeto, el Aegis del Inmortal, objeto que poseía un vendedor, y para obtenerlo, Rochan cometería el peor de los errores. Pero para poder entender correctamente el destino de Rochan, debemos primero saber quiénes son los vendedores, por qué estas personas son respetados por todos y prácticamente son invulnerables en medio de una guerra. ¿Por qué, si poseen objetos tan valiosos que pueden cambiar el curso de una batalla, no simplemente quitárselos? ¿De dónde obtienen sus mercancías? ¿Por qué sus objetos siempre encuentran el camino de vuelta hacia ellos? ¿Cuál es la razón por la cual ningún héroe o criatura se atreve a dañarlos? La pregunta es, ¿quiénes son los vendedores? Según cuenta una antigua leyenda, seres superiores protegen a los vendedores. Seres desconocidos que disfrutan de las tribulaciones de los mortales. Seres que encuentran más divertida una batalla si un objeto puede cambiar todo su curso. Seres que agradecen a los vendedores el aportar más diversión a su espectáculo. Es por eso que le conceden a los vendedores protección divina y castigo celestial a aquellos que se atrevan a engañarlos. A lo largo de la historia, no han sido pocos los que han osado robarle a los vendedores, y aquellos que alguna vez osaron hacerlo recibieron su castigo siendo forzados a permanecer petrificados en una estatua y servir de ejemplo del respeto a los vendedores. Pero la añoranza de Rochan por la égida del Inmortal no conocía fin, y eso lo haría cometer un pecado criminal. Comenzó entonces a prepararse, esperaría a que el vendedor no estuviera alerta, y entonces robaría la égida sin ser detectado. Ya estaba listo, solo tenía que esperar a que anocheciera. Era como si la oscuridad en sí se moviera por sí sola. Podía respirarse la ira en el ambiente. La muerte de un vendedor no quedaría sin castigo. Rochan había desafiado fuerzas que no entendía, pero ya no había vuelta atrás. Debía huir, pero llevaría con él su preciada égida.
Solo y abandonado en una cueva, el momento de su castigo había llegado. Y recibiría un castigo sin igual, uno peor que la muerte. Sería transformado en una horrible criatura y su alma ligada al objeto que tanto codiciaba, confinado a vivir durante toda la eternidad en esa cueva sin poder salir. Pero eso no era todo. Pronto correría la voz. Al asesinar a la bestia Rochan podrías obtener la égida del Inmortal, un objeto capaz de devolverte a la vida. Naturalmente, los héroes correrían a asesinar a la abominación para obtener la égida. Rochan había sido condenado a ser lastimado, asesinado y robado por toda la eternidad. Pocos que aún recordaran su historia podían entender su dolor, pues ya ni el propio Rochan recordaba lo que alguna vez fue. Había ya muerto tantas veces que ya no tenía memoria de sí mismo. Y es así como cada vez los héroes abandonan la cueva de Rochan, llevándose la égida del Inmortal y la vida de Rochan, solo para luego devolverle la vida y repetir todo el sufrimiento. Esa es la triste condena de Rochan y su destino hasta el final de los tiempos. ¡Hey! ¿Qué tal? Ya conoces la historia de Rochan y bueno, también la de los vendedores. Así que déjame en los comentarios quién quieres que sea el próximo héroe a conocer su historia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ja, ja!